Estoy Ajá. concentrado en otras cosas. Le soy sincero, yo no lo he leído todavía. Ujú. Ok, pues yo pienso que si todos callados, todos se quedaron en las mismas que tú. Entonces, recomendación, chicos. Alguien me preguntaba, profe, el trabajo no lo ha puesto en plataforma, profe, no ha colgado el ensayo, profe. Pues la idea más que se dediquen a buscarle las respuestas al ensayo es que ustedes trabajen el material. ¿Por qué? Porque no, el proceso de ustedes no es hacer tareas, el proceso de ustedes es avanzar, estudiar, avanzar en el módulo y traer preguntas al espacio que tenemos de tutoría, ¿cierto? ¿Para qué? Porque si ustedes se quedan solo con lo que yo les doy en la materia, nos quedamos sumamente cortos y no avanzamos. Entonces, la contabilidad financiera en este caso y todas las materias, pues requieren es dedicación y compromiso de ustedes mismos. Si ustedes no avanzan en el módulo, se quedan cortos y como no han tenido acercamiento, o algunas, salvo algunas personas, con la contabilidad, entonces se les va a hacer más dificultoso. Entonces sí les hago esa invitación, muchachos, que se concienticen de trabajarle al módulo, que lo miren. Yo a algunas personas le he recomendado, si les es dificultoso el tema de la lectura y saben y quieren aprovechar tema de audio, de escuchar, pero obviamente ese también tiene que ser de dedicación. Les rinde más, pero alguien le está leyendo a usted, ¿cierto? Entonces ahí lo puede uno utilizar con lecturas del Google. Baja una PDF con lectura del Google, él te ayuda a leer y tú avanzas en el proceso. ¿Sí? Son formas como de uno avanzar. Como en esta parte uno tiene tantos documentos que leer, ¿cierto? Entonces es una forma de uno avanzar. Que mientras pone el celular a que Google te lea el documento y tú vas escuchando y vas agilizando, pues, pero también tienes que tener un relacionamiento con ese tipo de proceso de lectura, ¿cierto? Porque si tampoco estás concentrado, también te dispersas facilito y termina la grabadora hablándote, pero tampoco estás conectado, ¿sí? Entonces, sí, chicos, es importante que se comprometan con ese proceso de lectura, de avanzar con el módulo, de que vamos avanzando a la par, vayan leyendo, vayan trayendo inquietudes a la clase y vayamos como si realmente ganando espacio en ese proceso de aprendizaje. Listo. Entonces, pues vamos a darle continuidad al módulo y espero que por favor le trabajen fuertemente. Pues la idea es que el ensayo quedó para el viernes 24. Me decía Tatiana que si se limitaban solamente al módulo, hay formas de complementar. Si yo tengo otros documentos de consulta, es perfecto, todo es enriquecedor para el conocimiento. Y ahí es donde está el quiz del asunto, que no se limiten ustedes solamente a quedar documentados con el módulo, sino que también investiguen por su lado y hagan otros procesos de aprendizaje complementarios. ¿Listo? Entonces espero que para la próxima clase sí traigamos como mayor argumentación, preguntas, inquietudes en el proceso. Y por ahora, pues vamos a ir avanzando con la presentación y ahí vamos ya discutiendo inquietudes. ¿Listo? Bueno, me voy a ir a traer el documento. ¿Me están viendo, cierto? Sí, sí, ahí estamos viendo. Señora, ahí se ve. Excelente. Listo, chicos. Bueno, habíamos estado trabajando la semana pasada el rol de la parte de el administrador y la contabilidad, ¿cierto? Habíamos visto este documento. No sé si alguno tuvo la oportunidad de trabajarlo, les quedó en plataforma. Vimos lo que fue la función contable en cada empresa, cuál es la función del contador, cuál es el rol de la contabilidad, los estados financieros y estuvimos discutiendo todo lo que tiene que ver con la parte de la gestión, analizar la situación financiera de la empresa, el tema de los presupuestos y flujos de caja, ¿cierto? Importante énfasis, dijimos que para la empresa, para la organización es sumamente importante contar con el tema, inicialmente con el tema de un presupuesto. ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Qué es un presupuesto? Chicos, ¿qué es un Una presupuesto? base.
lo que tenemos destinado para los gastos, no. Eso, pues. Es como, yo lo debería como una cotización, que uno hace como un análisis de las cosas que va a necesitar y cuánto dinero va a destinar para eso. Exacto. Digamos es Es esa la como... posibilidad, Sí, dime. es una posibilidad, pues es la posibilidad que hay para destinar. Ujú, muy bien, sí. Digamos que cuando uno está en el rol del administrador, siempre debe analizar esa parte estratégica del proyecto o de la compañía que va a administrar, ¿cierto? O que está acompañando. Entonces, en esa planeación estratégica va a definir en ese periodo o en ese proyecto que van a iniciar cuál es la situación frente a los ingresos que tiene por ejecutar en un contrato específico o frente a los ingresos dentro de una proyección de ventas que tienen en un proyecto, ¿cuáles son esos costos asociados a esas ventas? Entonces siempre vas a hablar, cuando hablas en un presupuesto vas a hablar a nivel de los ingresos y asociados con esos ingresos vas a hablar a nivel de los costos y en los costos de qué vamos a hablar. Cuando yo estoy en una empresa comercializadora, pues va a ser el precio de la mercancía, ¿cierto? El precio de la mercancía, más los fletes, más los costos de transporte, directamente asociados con ese proceso de comprar y vender mercancía, ¿cierto? ¿Qué más tendría asociado una parte comercializadora? Tendría asociado que el local comercial, que los arrendamientos, los servicios, todos los costos asociados directamente al producto. Cuando yo hablo ya de una empresa productiva, ¿cuáles son los costos ya en una empresa productiva? Entonces, tengo mis Mano de ingresos. obra. Exactamente. Tengo mis ingresos, pero mi proceso productivo depende de cuántas unidades espero vender, ¿cierto? Y qué nivel de inventarios debo de mantener para contar siempre con la mercancía disponible para entregarle a mi cliente. Entonces, para yo generar ese proceso productivo, Claudia me decía, ¿cuál es el costo? ¿Costos? Mano de obra, Eso, ese es uno de los materia prima principios. o Exacto. insumo. Sí, perfecto. Entonces tenemos la mano de Maquinaria. obra, o insumo, mano de obra, los materiales e insumos y los costos Ujú. directos. En costos directos, pues vamos a encontrar ahí todo lo que tiene que ver con maquinaria, el arrendamiento, la planta de producción, la depreciación de la maquinaria, mantenimiento de esa maquinaria, los servicios públicos, eh, fletes, acarreos, si me toca pagar fletes o acarreos, ¿cierto? ¿Qué más? Vigilancia, si me toca pagar una vigilancia. La mano de obra no, la nómina de un gerente, ¿a dónde la dejaríamos, por ejemplo, asociada? Profe, qué pena, repite la pregunta. La mano de obra, o la mano de obra no, la nómina, el salario de un gerente, ¿a dónde lo dejaríamos asociados? A las ganancias que genere, no. A las ganancias que genere, no, a nivel de costo. ¿A dónde llevamos esa nómina del gerente, por ejemplo? Parte administrativa. Okay. A un Usualmente, pasivo. esa es la No. contrapartida. Esa es la Ya. contrapartida. Siempre el costo o el gasto va a ir contra un pasivo, ¿cierto? En la causación. En Sí. este caso, Desde estamos hablando, el por ejemplo, concepto. habla Claudia que a un gasto administrativo. Entonces, ahí es donde nos ponemos y analizamos, listo, el gerente es gerente, pero el gerente, Ujú. hay que preguntarnos si el gerente juega un rol en el proceso productivo, ¿cierto? Porque vamos a encontrar muchos gerentes que en el proceso productivo participan directamente y van y coordinan y controlan y están metidos en la planta de producción, ¿cierto? En ese caso, ¿a dónde llevaríamos ese costo de esa nómina? Costo de producción. Exactamente. Ahí ese gerente, aunque es gerente con el nombre de gerente, está metido en el proceso productivo, entonces ahí es donde yo me llevo ese costo de esa nómina al costo de producción. Ahora, si el gerente lo que hace, por decir, se dedica más bien es al mercadeo, se dedica a vender, a buscar clientes, entonces sería más bien un costo de la parte comercial, ¿cierto? En la parte de mercadeo.
Ahí si el gerente ya se dedica simplemente es a gerenciar el negocio y tienes personal, tiene el jefe, el director comercial, tiene el director de producción y él lo que hace simplemente es administrar el negocio, pues ahí es donde el gerente se queda como un gasto administrativo. ¿Sí? Ujú. Estamos hablando de costos y de gastos. ¿Qué diferencia hay entre costo y qué diferencia hay con respecto a gastos? ¿Saben cuál es la diferencia? El costo es lo que se requiere para la producción. Sí. El gasto es, pues, es algo necesario que pues, ¿cómo le digo? Que se necesita para ese costo de producción. Digamos, la energía es un gasto, pero se necesita, digamos, para la maquinaria. Ahí te me perdiste un poquito. Bueno, vamos a mirar. Entonces, el costo es lo que tiene que ver directamente con el proceso productivo de la organización, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que nosotros vamos a fabricar zapatos. Entonces, Ujú. y tenemos una planta de producción de zapatos, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver asociado al proceso productivo de la transformación, de la elaboración de los zapatos, todo eso es costo. Pero cuando yo tengo una Ujú. secretaria, tengo una oficina, porque la misma planta de producción no es la oficina, sino que tengo una oficina aparte, entonces esa oficina es gasto administrativo, los servicios públicos de esa oficina administrativa es gasto, ese arrendamiento que ya pague por esa oficina Sí. administrativa es gasto, pero lo que yo pague por esta planta de producción, el arrendamiento de esta planta de producción es costo. Los servicios públicos que pague por esta planta de producción es costo. El mantenimiento de las máquinas es ¿qué? Costo. Si Ángela es costo. Entonces, todo lo que esté asociado al proceso productivo son costos. Y ya, las personas que me apoyan en la parte administrativa, llámese la secretaria, el mensajero, la auxiliar de contabilidad, si tengo un contador de planta, si tengo un director administrativo, o sea, esa parte de gasto administrativo que requiere la empresa, pero no es esencial para elaborar el proceso productivo, ellos son gastos. Y los que tienen que ver con el costo son los que relacionamos directamente a los costos. ¿Por qué la necesidad de ellos separar gasto y costo? ¿Cuál será la importancia? Eso es importante, ¿por qué? Porque yo como empresario necesito tener claridad cuál va a ser mi margen bruto de rentabilidad en un proyecto. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener, espérame, ¿cómo es que yo hago acá? Vamos a hacer un ejercicio. Y si me vengo acá y me vengo y me traigo la plantilla de Excel. Por ejemplo, me están mirando acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estoy mirando una empresa. Entonces, cuando yo tengo una empresa, yo miro cuáles son los ingresos. Aquí estoy viendo una empresa que tiene unos ingresos por venta de servicios de 181 millones y tiene unos otros ingresos por 45 millones, ¿cierto? Entonces, en total, esta empresa tiene ingresos de 184 millones. Para ellos producir esos 184 millones, tuvieron que incurrir en costo de materia prima. ¿Qué dijimos que es la materia prima? La materia prima son los materiales, ¿sí? Materia prima son materiales en los que yo consumo para elaborar mi producto. Entonces, esa materia prima, en este caso fueron 150 millones, y el costo de producción en este caso es la mano de obra. Ahí está la mano de obra y está todo lo que tiene asociado a esa planta de producción, el arrendamiento, servicios públicos, mantenimiento, en este caso son 33 millones, para un total de 184 millones. Mis costos son 184 millones. Entonces, por ejemplo, esta empresa produjo ingresos de 226 millones con unos costos de 184 millones y el margen que le está dando la utilidad a esta empresa
La utilidad bruta son 41 millones, que equivale a un 18% de rentabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si este señor no tuviera que tener una administración, un gasto administrativo, podría contar con esta utilidad de 41 millones, ¿cierto? Pero resulta que este señor, aparte del proceso productivo, tiene que tener unos empleados en la administración que lo apoyan. ¿Para qué? Para llevar el producto y para mantener la empresa y para cumplir con toda la parte normativa como es la parte contable y para realizar la parte administrativa como es una secretaria. Entonces este señor tiene unos empleados a los que les paga unos beneficios de 16 millones, un gasto de administración de 10 millones y unos gastos no operacionales de 1 millón. Cuando yo hablo de beneficios a los empleados es el salario, las prestaciones sociales, los aportes a la caja de compensación, a todo lo que es salud, seguridad social, ARL. Entonces esos son los 16 millones. Cuando yo hablo de los gastos administrativos, era lo que hablábamos ahorita, es el gasto del mantenimiento de la oficina, de los servicios públicos de la oficina, de todo lo que tiene que ver con esa parte de la oficina, los gastos de la oficina. Y cuando yo hablo de no operacionales, en este caso, estamos hablando de los gastos financieros, como son las chequeras, el 4x1000, todos esos gastos me los está dando acá. Entonces, por ejemplo, estos gastos equivalen a 28 millones de pesos. Quiere decir que estos gastos equivalen al 13% de los ingresos, ¿sí? Me está dando una utilidad en este caso de 13 millones de pesos que equivalen a un margen del 6%, ¿sí? Entonces, el margen bruto que tuvo el señor fue del 18%, pero el margen neto ya es el que yo saco del total del resultado del ejercicio, el margen neto es del 6%, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que descontar de la utilidad bruta todos los gastos administrativos. Y al final, pues me dice, no, pues el margen finalmente del negocio fue el 6%. ¿Para qué se hace ese tipo de análisis? Porque el señor tiene que analizar muy bien que estos gastos administrativos no se le coman la utilidad, porque se supone que estos no son los fundamentales. ¿Cuáles son los fundamentales? Los costos del proceso productivo.